gracias a los amigos usuarios de actualidadygente.com. Hoy llevando una vez más la información. Hace pocos días se iniciaron las clases. Clases que, como se había anunciado, vienen con un ingrediente muy especial. Amenaza de paro en todo momento. ¿Por qué amenaza de paro? Bueno, simple y llanamente. Los educadores en estos momentos son víctimas del propio sistema porque no les han cancelado los recursos económicos que ellos han venido demandando desde hace varios años. Un contrato que no ha sido hasta estos momentos discutido de manera legal, pero que además una amenaza constante contra los educadores. Si no tenemos educadores, pues no tenemos la posibilidad de que nuestros hijos puedan adquirir conocimiento. Así de sencillo. Y si nuestros hijos, y si los niños, sus hijos, no tienen la posibilidad de estudiar, pues imagínense hacia dónde va el mundo, hacia dónde va este país. Da la impresión de que quienes gobiernan en muchas oportunidades no entienden de una vez por todas que la educación es fundamental para sacar un país adelante y no quieren tomar los consejos o por lo mínimo seguir los ejemplos de países como Japón. La educación es fundamental y han podido superar todas las barreras en el tiempo gracias a la educación. Y hoy el tema con Máximo Briceño, quien es nuestro invitado para este importante trabajo periodístico, nos va a comentar un poco lo que está sucediendo acá en el Estado Mérida, con todos los maestros dependientes del Ejecutivo Regional, un ejecutivo socialista, pero que en el fondo no se sabe hacia dónde es que va. Máximo, buenos días. La situación, ¿cuál es en estos momentos la que están padeciendo ustedes como educadores, como personas formadores de lo que debe ser el futuro de Venezuela? Es bien difícil, la situación es bastante difícil. No hemos podido coincidir en algún tipo de mecanismo que nos permita enlazar lo que es el gremio docente compuesto por mujeres y hombres que quieren hacer de Venezuela un país que encuentre la vía para el desarrollo. Es demasiado lamentable que en este momento tengamos que sufrir la calamidad que se violente la LOGNA, es decir, que los padres y representantes que son maestros dependientes del Ejecutivo Regional han visto cómo en sus quincenas se produjo más de 40% de descuento y consulto, que en algunos casos bordea el 50% del salario del trabajador de la educación. En este caso digo que se violenta la LOGNA, porque como padres y representantes estamos obligados a darle a nuestros hijos la alimentación, el vestido, la vivienda, los estudios. Es decir, tenemos sobre nuestros hombros una enorme responsabilidad, pero el gobierno de Alexis Ramírez se ha encargado de quitarle más del 50% de salario a nuestros educadores, lo que significa que ha puesto en tela de juicio la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Por eso le decimos, no es el educador quien está violentando en este caso la LOGNA y los principios que están establecidos allí, es la propia gobernación del Estado que al no entregarle el salario completo al maestro, pues sencillamente ha dejado un vacío legal interesante que nosotros deberíamos ir a la Fiscalía del Ministerio Público y denunciar lo que está pasando en este caso con el salario de nuestros maestros al servicio de la gobernación del Estado. Por eso me inquieta que se diga que se comienza con una feria escolar, que se comienza con una serie de acciones para decir que todo está bien y que el sistema educativo camina como nunca había caminado antes. Realmente la dificultad de este momento está en el salario, pero también tenemos que decir, el Ministerio de Educación apenas ahora iniciando el año escolar es que se le ocurrió revisar la relación laboral de un proyecto de convención colectiva de trabajo que tiene meses hablándose de la posibilidad de que se siente la ministra Marian Hanson a discutir las condiciones de trabajo de los maestros al servicio del Ministerio de Educación. Es una situación bastante triste la que se está viviendo en estos momentos en el Estado Mérida. Los maestros están condenados definitivamente a no tener que impartir clases. ¿Qué acciones va a tomar el gremio, Sinditen en este caso, para enfrentar estos descuentos inconsultos que, como usted lo dice, ya rondan el 40 y el 50%? Y entonces, ¿cómo vive, cómo se alimenta un educador? ¿Cómo hace un educador para satisfacer sus necesidades y la de sus propios hijos, su entorno familiar? Mire que lo más grave se presenta cuando tenemos llamadas de algunas de las instituciones que han ido supervisores del Ministerio de Educación, supervisores que no sé de dónde salieron los supervisores,
porque hace mucho rato que no hay concurso para los cargos en la carrera docente y mal podría pensarse que estos supervisores, entre comillas, representan al Estado venezolano o al Ministerio de Educación. Es decir, que además de que no recibe el docente el pago a tiempo, tienen las escuelas a los supervisores amedrentando, amenazando, levantando actas. Eso no es un colega, ese supervisor no es colega tuyo, ese está defendiendo una propuesta ideológica política porque pretende hacerle creer a la gente que todo está bien. Aun cuando la situación es bastante delicada, los padres y representantes han acudido a las reuniones que programamos desde Sinditén y desde lo que han sido nuestras asambleas para que los padres comprendan y entiendan, porque se les está haciendo saber cuál es la situación del maestro estadal, para que apoyen a sus maestros en este momento. Porque si no los apoyamos ahora en el mes de septiembre, ¿tú te imaginas que no haya presupuesto para cancelarle los aguinaldos o lo que progresivamente son los derechos que un educador recibe? Yo definitivamente, no como un crítico nefasto del gobierno, pero sí como una persona que recibe un salario del Ejecutivo Regional, le tengo que decir a las autoridades del Ejecutivo Regional, aquí no se trata sino de dignificar al docente, de protegerlo, de darle una adecuada seguridad social, que de eso casi nunca se habla, pero ¿qué hace un docente cuando tiene un hijo con un problema o cuando él mismo se enferma? No hay posibilidades. Por eso cuando planteábamos que Sinditén, que en este momento pues preside, como lo ha hecho a lo largo de estos últimos años, el conflicto que presentan los maestros con la gobernación del Estado, yo tengo que reclamarle también a las otras organizaciones sindicales. Ustedes están haciendo un juego peligroso al convocar asambleas paralelas, negando la unidad del gremio, asumiendo que son problemas de tipo político-ideológico, cuando no es así tampoco, porque en las marchas nuestras están ADECO, copellanos, chavistas, independientes, que dan la cara por el magisterio, porque este gremio es uno solo, y el que está recibiendo en este momento, es una palabra poco adecuada, pero la puñalada trapera contra los maestros estadales no viene de afuera, viene de las propias instituciones como la zona educativa y como la Dirección de Educación, que aún, en vez de buscar mecanismos para que se le pague al docente completo su salario, lo que hacen es amedrentarlo y amenazarlo porque sale a reclamar su derecho. Y a ustedes, dirigentes sindicales, o se suman a las acciones que hemos programado o sencillamente habrá una desafiliación masiva de sindicatos que ya no representan para nada a los educadores, porque a espaldas quieren establecer conversaciones y negociaciones que no conducen precisamente a brindarle una adecuada atención a nuestros maestros al servicio del Ejecutivo Regional. En estos momentos, Máximo Briceño, ¿a cuánto asciende la deuda que mantiene el Ejecutivo Regional con ustedes, con los docentes? ¿Y qué se va a hacer con este impacto negativo de descuentos que les han venido aplicando? Las personas que le están escuchando y lo están viendo en estos momentos quisiera conocer un poco ese trabajo que ustedes van a realizar de ahora en adelante. Ha sido una coincidencia de elementos con los educadores. Nosotros hemos revisado las alternativas de las acciones sindicales porque no vamos a parar las clases ni vamos a incidir en parar las clases. Nosotros desde las aulas de clase abiertas vamos a conversar con los padres y representantes. Vamos a volantear en las comunidades, vamos a ir a los centros públicos, a las capitales de los municipios, a entregar la información de qué está pasando con el maestro estadal. Porque fíjate, cuando hablamos de la deuda, es una deuda del 2009, 2010 y 2011, y no aparece el Ejecutivo por ninguna parte a decirnos aquí está el cronograma para cancelar las deudas económicas, sino por lo contrario, ahora en vez de pagar lo que ha hecho más bien es quitarle dinero del que el docente tiene en su salario. Por eso te digo, súmale a la pesada deuda que tiene el Ejecutivo Regional del 2009 al 2011 con los maestros, súmele ahora que se produzca un incremento por vía nacional para los docentes dependientes del Ministerio de Educación. ¿En qué parte va a meter el Ejecutivo Regional el pago de ese compromiso económico cuando la discusión nacional produzca efectos para lo que es nuestro pliego de peticiones a nivel regional? Y también le decimos, señor Gobernador del Estado, fíjese usted lo que es la seguridad social de un maestro al servicio de la Gobernación del Estado. Seguro de accidentes personales ni sabemos que existe, aunque está firmado en la Convención Colectiva de Trabajo. Nosotros tenemos que decirle a usted que el seguro funerario también está firmado en la Convención Colectiva de Trabajo, pero nunca vemos su aplicación. HCM, tampoco lo vemos por ningún lado, hospitalización, cirugía y maternidad. ¿Cuáles son las clínicas que el educador tiene para acudir en caso de una emergencia de él o de su grupo familiar? Y si a eso le agrega que tenemos cláusulas que están vencidas hace más o menos más de 20 años, porque eso fue en el 91 cuando aparecieron los gastos generales. Entonces yo le pido a usted que interprete y que entienda cuál es la situación de un maestro al servicio del Ejecutivo Regional en este momento. Y que tomemos como ejemplo a países como Japón, donde el docente está dignificado, donde hay que hacerle una venia al docente porque cumple un papel extraordinario desde las escuelas. Porque todos sabemos, tú puedes aliviar la carga de un obrero, de un empleado, y eso está bien. Nadie se mete con el contrato colectivo de ellos. Pero ¿a qué va un muchacho a la escuela?
a un diálogo que tiene que producirse entre quien posee el conocimiento, entre quien maneja el conocimiento, que es el docente, y los muchachos. Y si tú, al que tiene la responsabilidad de mantener esa conciliación por buscar el conocimiento, estableciendo tantos mecanismos para darse a entender con el muchacho, entonces yo pregunto, si no atendemos al docente, ¿qué aspiramos entonces de la calidad de nuestro sistema educativo? Y por último, yo tengo que decir que un elemento central ahí es la carrera docente. Si no respetamos la carrera docente, si incorporamos a las aulas de clase a todo el que se le ocurre que porque pegó propaganda en los postes, porque hizo proselitismo, a eso lo metemos al aula de clase, ese no es precisamente el que exige la Constitución. La Constitución en el 104 lo que nos dice es el ingreso al servicio educativo por vía de los méritos, es decir, por vía del concurso de credenciales, y el ascenso en la carrera docente es por vía de los méritos y oposición. Pero si un supervisor va a una escuela a amedrentar a un colega sin tener carrera docente, ¿qué provoca decirle uno a él? ¿Qué se está diciendo? Que se está convirtiendo la educación en estos momentos, desde el punto de vista socialista, en una estafa para los educandos. ¿Cómo se puede entender? La estafa ocurre porque se dice que tenemos cantidad de gente estudiando, ¿cierto? Pero cuando se dice, y la calidad de los aprendizajes, la calidad de lo que el muchacho está aprendiendo en la escuela no es la más idónea, pues claro que hay una estafa, porque el país está invirtiendo cantidad de dinero en mantener unas escuelas abiertas con una nómina de docente. Entonces yo considero que la estafa es tan grande, es tan cruel, que el padre y representante no sabe quién le está dando clase a su hijo, porque como no ingresó por vía del concurso, no se puede pensar que la persona que esté allí sea la más idónea o no, pero exigir, las comunidades tienen que exigir que a partir de ahora no te metas con mi maestro. Las comunidades tienen que decir, ese maestro que está allí es la piedra angular de la sociedad, es la piedra angular de la comunidad donde él está trabajando. Por eso yo les exijo a los padres y representantes, apoyen su maestro, rechacen aquellas supervisiones, aquellos supervisores y aquellas autoridades del Ministerio de Educación que pretendan aplastar los conflictos laborales, porque cuando el gobierno no cumple con lo que tiene como deuda laboral, tiene que ser rechazado de inmediato. Porque una cosa es el Estado de Derecho. Si se viola la LOGNA, si se viola la Constitución, si se viola la Ley Orgánica del Trabajo, el gobierno tiene que reconocer, no que se equivocó, sino que tiene que de inmediato, en las 24 horas siguientes, reintegrarle la plata que le descontó de manera inconsulta al trabajador. Porque el salario es lo más delicado que existe, porque ¿de dónde depende más la alimentación del grupo del docente, de su grupo familiar y de él propio? ¿Dónde depende? Depende justamente de ese salario que en este momento vemos como de manera absurda se ha menguado por parte de un descuento que no se justifica para nada a los maestros que dependen del Ejecutivo Regional. En los próximos 2 minutos que nos quedan de programa, Máximo, me gustaría conocer lo siguiente. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Cómo quedan también aquellos docentes jubilados y pensionados dependientes del Ejecutivo Regional? ¿Entran en el proceso de marginalización? Es decir, ya desde el punto de vista económico, la cesta básica ni siquiera la pueden cubrir. Te puedo decir con mucha propiedad, puedo afirmar que cuando se le quitó el bono de salud que el docente venía gozando desde hace unos meses atrás, ya se va contra el maestro jubilado. Pero si yo te digo aquí en este momento que con evidencias en la mano, con los vouchers de los pagos al maestro jubilado, encontramos docentes ganando 1.972 bolívares mensual. ¿Quién vive con 1.272 bolívares mensual? Encontramos a maestros suplentes interinos hincados, arrodillados por unos contraticos que no es ni el pago de un salario mínimo, y ellos son no menos de 1.700 trabajadores, más los 1.200 jubilados. Es una nómina bastante importante, pues, que depende del Ejecutivo Regional. Bien, muchísimas gracias, Máximo Briceño. Gracias a todos ustedes por haber estado acá con nosotros en este espacio de opinión en actualidaygente.com. Será hasta una próxima oportunidad. Aspiramos y esperamos que de una vez por todas se solventen estos problemas que están confrontando los educadores con el Ejecutivo Regional y Nacional. ¿Qué hace falta en primer término? La voluntad y los recursos económicos para que ellos puedan salir de la crisis. Será hasta una próxima oportunidad.